Cuentos en el crepúsculo. Nunca he creído en los fantasmas. Nunca he creído en las leyendas contadas en susurros a la luz de las velas, ni en las historias que los ancianos murmuran con voz temblorosa junto al fuego. Mi madre me enseñó a ser racional, a no dejarme llevar por supersticiones y temores infundados. Hasta aquella noche, hasta la última noche en Marrow Hollow. Me encontraba conduciendo hacia allí por un impulso inexplicable, como si algo me llamara desde las profundidades de mi ser. Marrow Hollow era un nombre olvidado, un lugar que no existía en los mapas, un pueblo que desapareció de la memoria colectiva hace décadas. Nadie en mi familia había mencionado nunca ese nombre, y mucho menos mis amigos. Era una historia enterrada, una pesadilla que se había diluido en la niebla del olvido. El viaje hacia el pueblo no era fácil. La carretera, en su mayor parte olvidada por el tiempo, estaba en mal estado, llena de baches y socavones. La niebla se cernía sobre mí como una capa espesa, oscura, que parecía tragarse la luz de las farolas de mi coche. Cada kilómetro que avanzaba, me sentía más arrastrado, más abrumado por una sensación de inquietud que no sabía explicar. Mis manos sudaban en el volante y el aire dentro del coche parecía volverse más denso, más pesado. Al principio pensé que era solo el cansancio del viaje, pero no lo era. Algo me acechaba y no podía escapar. A lo lejos, las luces de lo que parecía ser el pueblo se asomaban entre las sombras, parpadeando como si quisieran darme la bienvenida o advertirme al mismo tiempo. De repente, la carretera se estrechó aún más, convirtiéndose en un sendero polvoriento rodeado de árboles altos. El aire se volvía cada vez más espeso, y el silencio era tan profundo que mi corazón parecía latir más fuerte en mis oídos. Ya no estaba seguro de si debía continuar, pero algo dentro de mí me decía que lo hiciera. Marrow Hollow apareció ante mí como una visión fantasmal. El pueblo no era lo que había imaginado. No había luces titilando ni campanas sonando. No había vida. Las casas, antiguas y desmoronadas, se alineaban a ambos lados de la calle principal, con las ventanas rotas y las puertas medio abiertas, como si hubieran sido abandonadas hace mucho tiempo. Sin embargo, había algo inconfundible en el aire, algo que no podía poner en palabras, pero que me helaba la sangre. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. El viento no se movía, no había aves cantando, ni el sonido de pasos en la tierra, ningún vehículo, ningún humano, solo el eco de mis propios pasos resonando en la desolación de la plaza central. Era extraño como, de alguna manera, el lugar me resultaba familiar. Pero no podía ser. Nunca había estado allí antes. Entonces, algo hizo clic en mi mente. Una memoria olvidada, un susurro en lo más profundo de mi alma. Marrow Hollow. Mi abuela solía mencionarlo cuando era niño. Siempre hablaba de él con una mezcla de temor y nostalgia. Nunca vayas a ese lugar, me decía. Es un sitio donde el tiempo se olvida y la oscuridad lo engulle todo. Y luego cambiaba de tema, como si la mención de ese nombre pudiera desatar algo oscuro y profundo en su interior. Decidí seguir caminando. Mi objetivo era la vieja iglesia al final de la plaza. De algún modo, sabía que debía ir allí, como si me estuvieran guiando. Me detuve frente a las puertas de madera, desgastadas por el tiempo. Cuando las empujé, un chirrido profundo resonó en el aire. Adentro, la iglesia estaba sumida en la penumbra, con los bancos de madera rotos y las sombras arrastrándose por las paredes. El altar cubierto por polvo y telarañas,
Parecía casi intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí hace un siglo. De repente, escuché algo, un susurro. Lejos, en algún rincón oscuro de la iglesia, como si la propia estructura respirara con una vida propia. Lo ignoré al principio, pero a medida que mi mirada se adaptaba a la oscuridad, pude distinguir una figura. Era una mujer, parada en el centro del altar. Su piel pálida como la luna, su cabello largo y desordenado. Estaba mirando hacia mí, sus ojos vacíos, sin pupilas, profundos como la noche misma. No respiraba, no se movía, solo me miraba fijamente, como si me estuviera esperando. «No tienes por qué estar aquí», susurró, su voz resonando en mi mente en lugar de en mis oídos. La sensación de miedo, fría y penetrante, se apoderó de mi cuerpo, pero algo más, algo peor, se alzaba en mi interior, como una extraña fascinación. Has cruzado el umbral y ya no hay vuelta atrás. Los recuerdos de mi abuela comenzaron a asaltarme. Los cuentos, las advertencias, las historias que se desvanecieron en mi mente, pero que ahora se sentían tan vívidas, tan reales. No entres en Marrow Hollow. No entres. La oscuridad te reclamará, te atrapará. Mi respiración se volvió errática, mi mente luchando contra la creciente sensación de desesperación. Intenté dar un paso atrás, pero algo me retenía. Algo invisible que me mantenía en el mismo lugar. No podía moverme, no podía huir. La figura frente a mí comenzó a avanzar lentamente, como una sombra que flotaba sobre el suelo. «¿Vas a irte?», preguntó, su voz más suave ahora, como si fuera un canto bajo, melancólico. «¿O vas a seguir? Porque siempre hay una decisión que tomar, siempre hay un precio que pagar. No puedes escapar del destino ni de este lugar. Ya estás aquí, ya eres parte de la historia». Mi mente se nubló. Un ruido profundo surgió como un eco lejano desde el fondo de la iglesia. No era un sonido natural, era como un retumbar que venía de las entrañas mismas del pueblo, como si Marrow Hollow, el pueblo y su historia estuvieran despertando. La mujer ya estaba justo frente a mí. Pude ver su rostro en detalle, o al menos lo que quedaba de él. Su piel, agrietada, parecía de cera, y sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, que absorbían toda luz, toda esperanza. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera siendo extraído de mis pulmones. «Haz tu elección», susurró, y por un momento el tiempo pareció detenerse. La oscuridad comenzó a arrastrarme, a envolverme, a consumir mi ser. Sentí como mi cuerpo se desvanecía en el aire, como todo mi ser se fundía con las sombras. La iglesia se cerró a mi alrededor, y las paredes, antes sólidas, comenzaron a desmoronarse, transformándose en polvo que flotaba hacia mí, hacia mi garganta, hacia mis ojos. Entonces, todo se apagó. No sé cuánto tiempo pasó, ni cómo pude escapar de allí. Pero aquí estoy, escribiendo estas palabras en este papel, sintiendo la misma presión en mi pecho, el mismo frío que nunca se ha ido. Porque sé que estoy atrapado, que Marrow Hollow no me ha dejado ir. He intentado salir, pero las calles siempre me regresan a la plaza. Las sombras siempre me siguen, siempre. Y cuando miro al cielo, veo las estrellas y me doy cuenta de que nunca estaré libre de ellas. Ahora te hago una última pregunta. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías quedado a escucharla? ¿O habrías huido ignorando las advertencias, persiguiendo una respuesta que nunca encontrarías? Porque yo ya no tengo respuesta. Y ahora tú estás aquí, en mi lugar. ¿Qué decidirías?
Cuentos en el crepúsculo. El Instituto Hollow Ridge era un edificio antiguo, casi tan viejo como el propio pueblo. Su fachada gótica, con torres altas y ventanas estrechas, parecía un remanente de otra época. Durante el día los pasillos estaban llenos de risas, susurros y pasos apresurados de estudiantes que intentaban llegar a tiempo a sus clases. Pero al caer el crepúsculo, el colegio adquiría un aire diferente, algo que no podía ser ignorado. Todos los alumnos hablaban del silencio del crepúsculo, una leyenda que circulaba entre los pasillos desde hacía décadas. Decían que, justo cuando el sol se escondía tras las colinas, algo extraño sucedía en el colegio. Nadie sabía exactamente qué, pero los rumores decían que los relojes se detenían, las sombras se movían por sí solas y que los ecos de voces antiguas llenaban los pasillos vacíos. Nadie se quedaba en Hollow Ridge después de la última campanada. Nadie, excepto nosotros. Fue idea de Mia, por supuesto. Ella siempre tenía que desafiar las reglas, incluso las que estaban envueltas en superstición. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a un cuento de viejas?, dijo esa tarde mientras estábamos sentados en la biblioteca. Su cabello pelirrojo brillaba con la última luz del día que entraba por las ventanas polvorientas. Propongo que nos quedemos esta noche y veamos si el famoso silencio del crepúsculo es real. La idea fue recibida con una mezcla de emoción y miedo. Éramos 4. Mia, Lucas, Elena y yo. Lucas, como siempre, quería impresionar a Mia. Elena, aunque nerviosa, no quería parecer cobarde. Y yo no podía dejar que fueran solos. Así que allí estábamos, esperando el crepúsculo en el aula de historia, mientras el resto del colegio se vaciaba. Cuando el sol desapareció completamente tras las colinas, el cambio fue inmediato. Primero el aire en el aula se volvió frío, más frío de lo que debería ser en un edificio con calefacción. Lucas intentó bromear sobre ello, pero su voz sonó demasiado alta, casi inapropiada. Luego, los relojes dejaron de moverse. Nos dimos cuenta porque el antiguo reloj de péndulo en la pared se detuvo en seco y el leve tic-tac que siempre había estado allí desapareció. Esto no es normal, murmuró Elena abrazándose a sí misma. Mia, sin embargo, parecía emocionada. Es solo una falla en los relojes. Vamos, exploremos. Salimos del aula y los pasillos estaban extrañamente oscuros. Las luces de emergencia parpadeaban como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Algo más era evidente. El colegio estaba en silencio absoluto. No había el crujir habitual de las viejas tuberías, ni el sonido distante de una puerta cerrándose. Incluso nuestros pasos parecían apagados. Decidimos empezar por el gimnasio, porque Mia insistió en que era el lugar más emocionante para investigar. Pero al llegar allí, encontramos algo que no esperábamos. En el suelo de la cancha había marcas extrañas, como símbolos dibujados con tiza. Eran círculos, líneas y patrones que ninguno de nosotros podía identificar. ¿Esto siempre ha estado aquí?, preguntó Lucas, su voz temblorosa. Claro que no, respondió Mia, arrodillándose para examinar los dibujos. Parece un ritual o algo así. De repente, las puertas del gimnasio se cerraron de golpe, sin que nadie las tocara. Elena gritó y Lucas corrió hacia las puertas, tratando de abrirlas, pero estaban cerradas con fuerza. Esto no es gracioso, Mia, dijo, su tono acusador. ¿No soy yo?, respondió Mia, su rostro ahora pálido. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Venían del pasillo, lentos, regulares,
pero cada vez más fuertes, como si alguien o algo se estuviera acercando. Las luces del gimnasio parpadearon y luego se apagaron por completo. Estábamos sumidos en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor de los símbolos en el suelo, que parecían emitir su propia luz. «¿Qué está pasando?», susurró Elena, su voz quebrada por el miedo. Antes de que alguien pudiera responder, una figura apareció en la entrada del gimnasio. Era alta, con una silueta vagamente humana, pero algo en su postura y en la forma en que se movía no era natural. No tenía rostro, solo una sombra densa y pulsante. «¿Quién está ahí?», gritó Lucas, aunque su voz se quebró al final. La figura no respondió. Simplemente permaneció allí, observándonos, o al menos eso parecía. Entonces comenzó a avanzar, deslizándose por el suelo sin mover los pies. Corrimos. Las puertas del gimnasio se abrieron justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarnos. Nos lanzamos al pasillo, pero algo estaba mal. Era como si el edificio hubiera cambiado. Los pasillos eran más largos de lo que recordábamos, y cada puerta que intentábamos abrir estaba cerrada. «Esto no es real», susurró Mia, aunque su tono ya no era desafiante. La figura seguía detrás de nosotros, moviéndose lentamente, pero siempre acercándose. No hacía ruido, pero su presencia era abrumadora, como si drenara la energía de todo a su alrededor. Finalmente, llegamos a la biblioteca. Nos atrincheramos dentro, empujando una estantería para bloquear la entrada. En la biblioteca, algo llamó nuestra atención. Había un libro abierto sobre una mesa, aunque no recordábamos haberlo visto allí antes. La página estaba llena de escritos en una lengua que no entendíamos, pero en el centro había un dibujo, el mismo símbolo que habíamos visto en el gimnasio. «Es una advertencia», dijo Elena, señalando una ilustración en la página siguiente. Mostraba a 4 figuras atrapadas dentro de un círculo, mientras una sombra las rodeaba. «No es posible», dije, mi voz apenas un susurro. «Esto no puede estar pasando». De repente, la estantería que habíamos usado como barricada comenzó a temblar. La figura estaba del otro lado, empujando, intentando entrar. Fue entonces cuando Mia hizo algo inesperado. Tomó una pieza de tiza rota que había en el suelo y comenzó a dibujar el símbolo del gimnasio alrededor de nosotros. «¿Qué estás haciendo?», gritó Lucas. «Es la única manera», dijo Mia sin mirarnos. «El símbolo es una protección, pero alguien tiene que quedarse fuera para cerrarlo». Nos miró, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y resolución. Antes de que pudiéramos detenerla, Mia terminó el círculo y dio un paso fuera de él. «Mia, no lo hagas», le supliqué. «Cuídense», dijo ella, antes de cerrar el círculo con un trazo final. La figura entró en la biblioteca en ese momento, y todo se llenó de oscuridad. Lo último que vi fue a Mia enfrentándose a la sombra, antes de que todo desapareciera. Cuando despertamos, el sol estaba saliendo, y estábamos en el aula de historia. Mia no estaba con nosotros. Buscamos por todo el colegio, pero no la encontramos. El director nos dijo que nunca había habido una estudiante llamada Mia en el colegio. Pero en la biblioteca encontramos su mochila, junto con la tiza rota y el libro que había usado. Nunca volvimos a hablar del silencio del crepúsculo. Pero cada vez que el sol se oculta tras las colinas, no puedo evitar preguntarme, ¿fue real? Y si lo fue, ¿habría hecho yo lo mismo que Mia? ¿Lo habrías hecho tú?